A ver, visto desde nuestra óptica, pareciera que la única salida es la ruptura, o el único camino es la ruptura del Frente de Todos por cómo están las cosas. Pero que de ambos lados te dicen, no necesariamente. Exacto, exacto a lo segundo. Lo primero, hay un punto que me parece indiscutible, que es si la inercia esta tóxica continúa, nadie puede convivir en un dispositivo político con este nivel de diferencia, porque no solamente afecta a la cuestión pública, no solamente afecta al electorado, sino que afecta a la gestión de gobierno, propiamente dicha. Principalmente. Exacto. Y tras cartón, por si le faltara algo a esta experiencia política del Frente de Todos, que heredó una situación histórica que fue la deuda de Macri, que cuando llegó había una pandemia, ahora hay una guerra en países que impacta muy fuertemente sobre dos situaciones muy delicadas para la Argentina, para el mundo, digamos, que es el precio de la energía y el precio de los alimentos. Alguno me dirá, sí, pero eso pasa a nivel global. Es cierto, pero hay solo 3 países que tienen más de 50 puntos de inflación. Venezuela, ya Venezuela está en camino de resolverlo, Sudán del Sur y Argentina. Pero a lo que hoy, a mí lo que me intriga frente a la demanda de más ímpetu, por llamarlo de alguna manera, porque no quiero decir radicalización, pero tiene una carga negativa que a mí no me gusta. Me gusta editorializar, digamos, los pedidos políticos. Más decisión. O de la decisión. Porque ponele, en las últimas 12 horas lo que vimos fue avance y retroceso respecto de 2 medidas, por ejemplo. Una que era más importante, que era el tema de la retención. No es un problema de decisión, es un problema de comunicación. Porque nunca estuvo en carpeta las retenciones a los granos. Entonces, alguien filtró algo que no iba a pasar y parece una marcha atrás. Exactamente. Ay, Dios. Pero eso pasa todo el tiempo en este gobierno. Sí, por eso, pero... Perdón, vamos a otro caso. Cuando se discutió si iba a haber o no aumento de la edad jubilatoria, cuando se filtró el borrador del acuerdo con el fondo. Alguien filtró eso. Y no hay aumento de la edad jubilatoria en términos de la determinación que te impone el Fondo Monetario Internacional. Y así con varias cosas más. Entonces, por eso digo, separar las cosas, que es, para mí el problema tiene un problema severo de gestión, donde por errores propios, por ejemplo, no ha podido acumular reserva en el Banco Central, por errores propios ha tardado en la administración de algunos precios de la economía, que por errores propios no pudo, por ejemplo, hacer algo que hoy sería muy importante, que sería tener una empresa como Vicentín, etcétera, etcétera, etcétera. Está bien, pero son errores y yo te agrego, por ahí no estamos de acuerdo, falta de decisión. Y bueno, pues, no, totalmente. Cuando digo errores, digo, eso puede implicar falta de decisión. Son errores basados en la naturaleza timorata del gobierno. Yo lo que digo con eso es que Cristina Kirchner, frente a los 3 pedidos históricos que hace el kirchnerismo sobre la demanda del gobierno, que es justicia, medio de comunicación y campo, perdió las 3 batallas. Sí, pero fue hasta el final todo lo que pudo. Bien, no es lo mismo. No la viste titubear. Claro, pero yo lo que voy es... Después, bueno, hubo un montón de otros factores que atentaron contra las reformas concretas de eso, pero no la viste a ella titubear. Bueno, no, mejor no, entonces no lo hago porque vi que se enojaron. Correcto. Hay mucho de eso en este gobierno. Correcto. Ahora, yo que soy bilardista, lo que veo de positivo en esas derrotas es que genera una identidad política. Exacto. Pero esa identidad política ya está generada. Y esa identidad política no te alcanza para ganar elecciones. Eso está demostrado. Pero eso es lo que no pudo generar Alberto, por ejemplo, una identidad política, una mística, una base electoral, además. Generada. Una base... Pero ahora es lo que se está resquebrajando. Bueno, pero eso es por la situación global, que volvemos a lo de Linera. Lucho Arce no es Evo Morales. No, de hecho la conceptualización de Linera era para todos los gobiernos estos, decía que eran todos gobiernos como eso, más de contención que de creación. Claro, es verdad lo que pero porque Linera es el que es uno de los arquitectos del gobierno de Lucho Arce. Sí. Entonces, él dice, bueno, te hace un diagnóstico de algo que él construyó para ganar. Sí. Entonces, evidentemente hay algo... Cristina eligió a Alberto también. Y Cristina eligió a Alberto. Y así, y el presidente de izquierda del movimiento estudiantil de Chile tiene a su ministro de Economía, a su presidente del Banco Central, que pondría, que Redrado les diría... Sí, tranquilo. Se está haciendo, igual no estamos discutiendo, estamos caracterizando. De hecho, Linera me parece que estaba caracterizando, ni siquiera estaba poniéndole una cuota de valor a esto. Y argumentó. Ustedes sí están haciendo un juicio de valor. Y argumentó inclusive Linera, porque dijo de que bueno, que esta nueva oleada, porque habló de los progresismos latinoamericanos como oleadas, no como
como... Sí, una primera oleada y una segunda oleada, ¿no? Esta segunda oleada carece de una fuerte movilización popular que acompañe y que lo fortalezca o le dé la osadía de avanzar sobre determinadas cuestiones que sí tuvo la primera oleada del progresismo. Marcó una diferencia en Chile, que en Chile está temporalmente en una segunda oleada, pero característicamente como si fuera la primera oleada del progresismo, ¿no? Y esta fue un poco la caracterización que hizo de esta segunda oleada del progresismo cuando se refirió a este tema. Es interesante eso, porque si vos te fijas, y Pitu esto lo puede saber mejor que yo respecto a los movimientos sociales, los líderes de los movimientos sociales son parte del gobierno. No solo parte del gobierno, son, digamos, entre lo que uno podría pensar que sean o de la parte más rupturista o de la parte más acuerdista, son de los más acuerdistas de todo. Lo mismo que estoy hablando de Levita. Sí, no, y un montón, excepto pero por ahí Juan Graboy no, claro. Pero la gran mayoría de las CCC, Barrios de Pie, el Movimiento Vita, yo creo que diría el 70% de las organizaciones que están dentro de la CETEP, hoy están dentro de las líneas de Alberto, bancando la posición del gobierno, muchos son funcionarios, y pareciera ser la estructura donde intentará apoyarse Alberto en este más conflicto. Las dirigencias que las bases, sí, y claro. eso es algo que vos también marcaste en el newsletter de hoy, y que creo que es un problema al interior también de las organizaciones. Sí, pero, perdón, vayamos un poquito más atrás. Dale. Si vos tenés los movimientos sociales que son, uno puede tener diferencias desde el punto de vista filosófico o conceptual de la construcción, pero ahora estoy hablando de mí, ustedes saben, yo tengo mucho respeto por la gente que hace. Entonces, construir una organización militante de ese tamaño, así como construir una organización de militante como la Cámpora, así como construir un poder sindical, son cosas que no son sencillas, digamos. No es más fácil decir que hay que hacer que hacerlas. Ahora, en ese marco, yo lo que veo es que el movimiento obrero, los movimientos sociales, las demandas que tienen son demandas muchísimo más moderadas de la que tiene en general, por lo menos lo que se escucha más en los medios, de la que tiene en general la dirigencia política, que uno podría decirlo, por ahí cometiendo una injusticia, más kirchnerista. Porque después tenés un montón de dirigencia política kirchnerista que tiene una posición distinta o más similar a la de Massa o similar al presidente, etcétera. Estoy haciendo una simplificación respecto a lo que conversábamos. Yo te agrego algo a esa caracterización que está bien. Me parece que ahí hay un tema que el espacio kirchnerista, así como lo demás, tiene algunos planteos sobre el acuerdo contra el FMI que no son claros, que no fueron explicados y que pueden en su explicación convencer a un montón de esos actores territoriales a la posición. A ver, Máximo y Cristina ven algo en el acuerdo con el FMI, Máximo, no Cristina, Máximo ve algo en el acuerdo con el FMI que todavía no me lo explicó. Y que necesitaría que me lo explique para saber si yo veo lo mismo o no veo lo mismo. No, eso pasa con el conjunto de mi gente. Y también ¿no? lo que tampoco hacen ni Máximo ni Cristina es decir, bueno, ¿cuál debería ser entonces la opción? Entonces, eso es lo que por lo menos sentimos, qué sé yo, me parece de este lado. Entonces ahí digo, con esa explicación puede ser que las demandas de ese sector que hoy parecen ser menos exigentes que la del kirchnerismo viren hacia ese lugar. Ya no, pero pará, de verdad, ves por acá. Es que yo creo que la crítica que hace el kirchnerismo, que puede ser genuina, yo no estoy de acuerdo, pero digo que puede tener carne, tiene que ver no tanto con de acá en adelante, sino de acá para atrás. Es decir, cómo se negoció, qué se podría haber negociado. Y acá es un poco llorar por la leche derramada. Bueno, ¿no? más o menos, acá hay una discusión más filosófica, que es los que somos posibilistas, conservadores, y yo, con todo el problema que eso acarrea, me reconozco en esa corriente, y los que creen que se le puede, y no lo digo como una carga valorativa, porque los que no son posibilistas, es decir, los que dicen seamos realistas, hagamos lo imposible, son los que cambian el curso de la historia. No somos nosotros los que cambian el curso de la historia. Son los Néstor. Por usar una figura bastante citada en los últimos días. No me atrevo a decir que... Porque Néstor, yo creo que exprimió hasta el posibilismo, el límite de lo posible, exactamente. Pero dentro de lo posible, porque de hecho, para mí, el problema justamente que tiene la evocación a Néstor, tanto de Alberto como de la Cámpora, que yo lo comento hoy, es el caso de la Cámpora, bueno, que lo que sigue en el video es que Néstor dice, por eso le voy a pagar al Fondo Monetario Internacional, para sacármelo encima. Y lo que no dice Alberto Fernández cuando retuitea a Bruno Bimbi diciendo Néstor hubiera votado a favor, es probablemente que Néstor no hubiera hecho este acuerdo, que Néstor hubiera estatizado a Vicentín, que Néstor hubiera echado a Casal de la Procuración, que Néstor no hubiera armado este gabinete y que Néstor no tendría estos problemas en la coalición. Entonces la evocación... principalmente. Por eso, entonces la evocación, yo siempre cito la frase esa de Kirchner a los intendentes
que se le revelaron en el 2009, que dijo, ustedes díscolos pero adentro. Sí. Entonces, a los tipos que lo cagaron los fue a conducir. Entonces, la evocación a un tipo que se murió hace 12 años, por más cercano que haya sido, porque uno podría decir, bueno, pero es mi papá. ¿quién conoce más que Sí. Cristina y Máximo a Néstor Kirchner? Y uno también podría decir, bueno, ¿quién lo conoció más en gestión que Alberto Fernández, que fue su jefe de gabinete? Es, a mi juicio, un sinsentido, digamos, la evocación a Kirchner. Evocar a alguien que murió y exportar a lo que haría hoy, me parece un sinsentido. Dicho esto, lo que Ahora digo, bien, el retweet fue bastante provocador, más allá de que sea pavote bueno, en términos conceptuales, ¿no? es que por eso digo, hay una cosa en el que mi sensación es que entre la renuncia de Máximo y el voto en contra que Pitu dice, a mí no me lo explicó. Sí. Es una sensación extendida. Sí. El retweet de Alberto Fernández a Bimbi y después el retweet a Santoro cuando dice le puso los puntos a la cámpora. Uy, ese me lo perdí. Son cosas que aparte Santoro, la nota... ¿Leandro Santoro? Sí, lo ¿Qué sé es lo que perfectamente porque la nota me la dio a mí, digamos. Y, Sí. y el tono del reportaje de Santoro era otro, completamente ¿Y distinto. qué es lo que le hicieron decir? No, un medio dijo Santoro contra la cámpora, los funcionarios tienen que ordenarse frente al presidente, algo así. No importa, los medios pueden leerlo como quieran. El tema es que eso habla más del presidente que de lo que dijo Santoro. Ujú. Y a mí lo que me cuentan es que el presidente el viernes estaba en pie de guerra con la cámpora. Y el sábado de la mañana habló con Andrés Larroque por el tuit que publicó el Cuervo Larroque sobre la parsimonia del gobierno frente al ataque al despacho de Cristina Kirchner. Silencio que aturde. Un silencio que aturde. Habló, le recriminó, le dijo lo mismo que después contó Aníbal Fernández en redes Que sociales. le habían mandado un mensaje. Que habían hablado, sí, que le habían mandado un mensaje, Cristina no había respondido. Y Larroque le recriminó al presidente dos cosas. Uno, la falta de empatía pública, y dos, la diferencia que advirtió el kirchnerismo sobre la reacción oficial cuando fue el ataque a Clarín versus el ataque al despacho de Cristina Kirchner. Sí. Que inmediatamente, los tweets los publicó Horacio Berbisky el domingo en el cohete a la luna, están ahí, digamos, para el que los quiera ver, quiero decir, si no quieren ir a buscarlo, lo pueden ver en la nota de Berbisky, que muestra al presidente y a otros funcionarios repudiando y bien, en buena hora, repudiando el ataque con bombas molotov al diario Clarín. Esa fue la conversación que tuvieron Larroque y el presidente. Después lo que hay es una discusión de fondo, que es si vos crees, por eso yo iba respecto a los posibilistas y a los no posibilistas, si vos crees que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional podría haber sido sensiblemente mejor. Si vos te parás desde esa hipótesis, es lógico el fastidio de Máximo Cristina Kirchner. Si vos te parás desde la otra hipótesis, no es lógico el fastidio de Máximo Cristina Kirchner. Después a tener que hacer doble clic. ¿Qué significa que hubiera sido sensiblemente mejor? Mirá, respecto a las condiciones que le piden a la Argentina, es inéditamente concesivo con la Argentina, el acuerdo con el fondo. Ahora, alguien me podrá decir, si estuviera sentado acá Máximo Cristina Kirchner, pero pará, nos dieron el préstamo más grande de la historia de la humanidad. En el medio de una pandemia estábamos negociando, ¿cómo es que no pudimos sacar más condiciones de las que hay en el estatuto habitual del Fondo Monetario Internacional? Y ahí es donde se genera otro debate, que es los que creemos, porque somos posibilistas, en la correlación de fuerzas, y los que dicen que eso es una excusa para no hacer nada. Bueno, esta discusión que yo planteo es la discusión, a mi juicio, de fondo que se está dando en el dispositivo del Frente de Todos. Desde acá, por lo menos, a mí me entendemos. sale. A mí sí, es muy difícil de entender, pero a mí me sale más, lo decíamos ayer, desilusionarme o fastidiarme con el sector al que yo voté en realidad, pues yo la boleta la metí por Cristina, no por Alberto, y creo que así la mayoría del país, y esto o sea, la mayoría de los votantes de ese frente, y entonces es más hacia ellos a quienes se dirige por ahí el reclamo. Y si ustedes están tan seguros de que se podía hacer un acuerdo mejor, ¿por qué no haber pataleado antes? También, ¿no? Parece un poco tarde. Si vos veías que las negociaciones venían por acá, que se estaba por cerrar el acuerdo, ¿por qué patalear justo cuando el acuerdo llega para ser votado en el Congreso? Bueno, lo que dicen... Decile antes, che, lo boludo, que ojo que este no te lo voy a votar yo, Que estuvo bajo 12 llaves. No, que volanteó en el final. Que estaba todo, entre comillas, bien. Sí. Ahora empiezan a decir que no. Ahí Que lo no que vos estaba decís que bien. estaban dando expectativas mejores de las que había, que estaban Exacto. vendiendo un acuerdo mejor del que... Y que en la última curva, esto es el kirchnerismo, Guzmán vino con Otro acuerdo. Con otro acuerdo,
Guzmán dice que eso no es cierto, que él se lo contó tanto a la vicepresidenta como al presidente durante toda la negociación. Después, ahí tenés dos puntos, digamos, donde yo creo que hay un problema de narrativa para el ministro, que es el tema de la sobretasa. Sí. Hizo mucho hincapié el ministro, la sobretasa argentina no la consigue. A mí lo que me dicen gente que conoce La declaración en Rusia. el board del Sí. Fondo Monetario es que la declaración de Alberto en Rusia terminó de detonar esa negociación. Te lo leía vos, por eso lo sabía. Sí. Pero son todas... ahí es donde la complicación es tan extrema que es todo casi una cuestión de fe, porque vos me podés creer o no a mí, Sí. en que yo te digo que la detonó Alberto. Podés decir, no, fue una mala negociación de Guzmán o nunca estuvo en carpeta. Ujú. Y De todas maneras no salió. no salió. Y el otro punto que yo creo tiene un problema, para mí, a mi juicio, en ese sentido el ministro, es que les da un pequeñísimo relato cronológico. Ujú. Guzmán quiere mandar un proyecto de un artículo Sí. que apruebe el financiamiento y el programa Y el económico. programa económico. Todo en un artículo. Massa lo jibariza y lo Parte en lo artículos. parte en dos. Dos artículos. Uno el del financiamiento, otro del programa, porque Massa no quería que mandara el programa económico. Ya cuando empezó a hacer eso Massa, me parece que ya sabía dónde terminaba la cantaleta. Yo creo que sí. Y Massa negocia con la oposición que la oposición pida eliminar el programa económico. Entonces Massa va y convence al presidente que solo se iba a votar el financiamiento. Cuando Guzmán se había ido. Sí, ahí Igual si estuviera Guzmán acá, no sé si hubiera evitado exacto, eso. es tampoco, potato ¿no? potato, es decir, Sí. lo hicieron porque se fue o se fue porque lo hicieron. Bueno. Entonces, esa situación remonta a que cuando el artículo se parte en dos, Guzmán le dice a todos los socios de la coalición, si no se votan las dos cosas, esto no pasa por el borde. Todos en Argentina, todos los actores que pueden ser presidente, hablan con el FMI. Habla Massa, habla Larreta, habla Guado de Pedro, habla, si quiere, obviamente habla Cristina Kirchner, etcétera, etcétera, etcétera. En el fondo le dan a entender que no, que si sale una ley, como la ley, por parte de la ley argentina, lo que decía era que tenía que habilitarse solo el endeudamiento, no decía nada del programa económico. Se aprobaba en el board. Entonces, cuando se aprueba en el board, el directorio del fondo... Massa lo pasa con un artículo y listo. No, se va a demostrar que lo que dijo Guzmán no era así. Claro. Es decir, que cuando Guzmán dijo, si no se aprueban los dos artículos, Sí, no pasa. no pasa... Y eso hace que vos dudes de todo lo dicho anteriormente. Bueno, del entorno de Guzmán te dicen que él jamás dijo que eso no pasaba en el board. Entonces yo le dije, miren, tengan a bien que sus poleas de transmisión sí decían esto. Dice, bueno, ese es uno de los grandes problemas que hay. Entonces, digo, hay una... Guzmán tiene, yo creo, insisto, que consiguió bajo los parámetros del fondo un muy buen acuerdo. Sí. De hecho, perdón, acá lo trajeron, suena como si hubiera sido algo deliberado. Quiero reformularlo, pero no tiene una carga valorativa. Vino Yanis Varoufakis invitado por la agrupación Soberanos, de Amadou Boudou, Alicia Castro, Gabriel Mariotto. Que tiene una visión muy crítica del ministro, y lo han dicho, genuinamente crítica. Y Yanis Varoufakis, si bien dijo que había que romper con el fondo, etcétera, 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 en otro pasaje dice, es probablemente el mejor acuerdo al que un país haya llegado con el Fondo Monetario Internacional. Sí, lo que no mete en la receta Yanis Varoufakis es que fue el préstamo más extraordinario de la historia del fondo, rompiendo con todas las reglas del fondo durante una pandemia. A mí me hace pensar, yo te digo los cortes que vi, el que pide romper y el otro, Sí. que una figura de ese calibre, porque Varoufakis es alguien que electoralmente le fue extremadamente mal cuando se separó de Syriza, Ujú. pero a nadie puede dudar de la capacidad que tiene Varoufakis. Yo creo que lo debe haber contemplado. Si bien no sé si lo planteó en el discurso, Sí, para sí. mí en el análisis que hace cuando plantea esto, esa valoración sobre el acuerdo debe estar contemplada. Así como la contemplamos nosotros, digamos. Entonces, por eso voy a una discusión sobre si vos lo hacés dentro de los márgenes de lo que es posible o por fuera de los márgenes de esa posibilidad. Obviamente, voy a decir una verdad, siempre es más seductor hacer algo que rompa con los estándares, sobre todo si estamos hablando de un organismo como el Fondo Monetario Internacional. Lo que veo respecto a esa demanda es que la figura, a mi juicio, una de las tres figuras más extraordinarias de toda la historia argentina en materia de gestión, como fue Néstor Kirchner, no hizo eso. Entonces, y te digo más, el acuerdo era muy duro, el acuerdo de Kirchner, que uno me podría decir con lógica, sabía que iba a pagar y se los iba a sacar de encima, entonces Sí. le firmó entre comillas cualquier cosa. Sí. Bueno,
tenía un estudio, ahora se habla del estudio del sistema de previsión, tenía un estudio sobre la factibilidad de la banca pública, el acuerdo de Kirchner. Entonces, Agis dice algo, Emanuel Agis, yo lo cuento hoy también en el newsletter, dijo algo en esta radio. Sí, en domingo, el programa de Gaby Suet lo escuché, ya exactamente, sé, que si hubiese sido un acuerdo firmado por Cristina estaríamos todos festejando dando en la vuelta plaza. en la plaza, que esconde dos cosas eso. Mejor dicho, esconde una, dice algo evidentemente que es un buen acuerdo. Y esconde otra cosa que es una crítica al gobierno o un elogio a Cristina Kirchner, que es, cuando Cristina, por ejemplo, recuerden una cosa, Cristina en su último mandato elimina la doble vía para los juicios laborales. Sí. Y, como comentamos la otra vez, aprueba la ley antiterrorista. Sí. Eso lo hace en el marco de una alianza con el Vasco de Mendiguren. ¿Cuándo hace eso Cristina, lo de la doble vía? La generación de ese contexto hace un evento, mejor dicho, asiste a un evento de la Unión Industrial Argentina, el Sofitel de Cardales, en el que estaba invitado Dilma Rousseff y la plana mayor del gobierno de la República Federativa del Brasil. Es decir, no es vergonzante las decisiones que toma, porque Cristina Kirchner, cada decisión que toma la toma convencida, como decía Julia anteriormente en una crítica a este gobierno. Entonces, ahí lo que ves también es que el desorden es un desorden que yo creo que toda la génesis de eso es la falta de síntesis política. Aburro diciendo esto, porque lo vengo diciendo hace mucho. La famosa mesa de... Exactamente. Yo sé que es aburrido, pero... y que vos podrías poner una columna mía hace 3 meses y yo podría no venir, digamos. Es muy loco pensar que los hechos podrían ser exactamente los mismos, narrado de otra manera completamente distinta. Y la percepción de la gente ser completamente distinta. Exactamente. Esa idea es... Ahora, es tremenda. Sí hay un punto muy, muy determinante, que esto lo trae, a mi juicio, la guerra, y sí lo trae el acuerdo con el fondo, pero le iba a traer cualquier acuerdo con el fondo, siempre bajo los parámetros que yo entendía lo que era un acuerdo con el fondo. Que es, si bien esto no tiene un ajuste del gasto real, sí va a tener un ajuste del gasto como porcentaje del producto. Es decir, crece la economía, vos no podés el excedente ese de crecimiento, pero ahí crece más de lo que vos prevés que va a crecer. Eso va a reducción del déficit y no puede ir a distribución. ¿Qué significa eso? Que en el mejor de los casos, los salarios, las jubilaciones y los programas sociales van a estar en este nivel, no en este nivel que no se van a actualizar, en este nivel de poder de compra real. Es decir, si la inflación aumenta 50, lo van a aumentar 50. Sí. Nunca va a haber una recomposición de lo que perdió quien percibe un salario, una jubilación, salario formal y informal, una jubilación, un programa social durante el macrismo. Y ese es un límite que te pone el programa. Ahora, también hay un punto ahí que es la manera de distribuir es creciendo también. Entonces, si la economía crece, uno no tendría que estar infeliz porque ese crecimiento no se va a distribuir. Uno debería estar feliz porque estás creciendo y entonces significa que la cosa está yendo bien y que va a haber más recaudación. Obviamente, lo que no puede pasar es que ese crecimiento, como dice Cristina Kirchner, siempre se lo lleven 4 vivos. Bueno, toda esta discusión nos lleva a un punto... Pero perdóname, sí. El crecimiento de acuerdo al acuerdo con el fondo ahora, ¿no va a pagar intereses todo el tiempo por más que vos crezcas y crezcas? No podés disponer libremente de tu crecimiento, según el acuerdo. Debe ser direccionado a achicar el déficit fiscal. Eso dije. Sí. Por eso, pero... El excedente de tu proyección de crecimiento. Claro, si vos proyectabas crecer 2 puntos y creces 4, esos 2 puntos... Exacto. También el excedente se tiene que ir a la deuda. A la reducción del déficit. Ahora, si vos creciste un montón y estás en déficit 0... Bueno, ya está, llegaste al... Y creces más por arriba de eso. ¿Todo eso lo puedes distribuir? Lo que pasa es que la llegada a déficit 0, faltan 3 años, 4 o más, no me acuerdo la progresividad. Todo eso si se cumple, que ya hay mucha gente que dice que no se va a cumplir. El acuerdo es letra muerta ya, respecto al subsidio. Pero hay un debate entre las dos corrientes de la fuerza de gobernantes sobre este punto, ¿no? Porque una de las cosas de crítica que tenía Cristina sobre el acuerdo era justamente eso, de la no disponibilidad de esos puntos de crecimiento libremente para incentivar el consumo, para otras cosas que inclusive paradójicamente podrían servir para mejorar las condiciones de Argentina para pagar mejor. Las condiciones de Argentina para pagar son, primero, una para cumplir con el programa es la reducción del déficit, la otra son las exportaciones. Porque vos le, puede decir una obviedad, pero por ahí la gente no tiene por qué saberlo, digamos, está escuchando, vos le pagás con dólares y la manera de conseguirlo es exportando. Ahí
bueno, o tomando crédito, por supuesto, ¿no? O inversión, Sí. ¿no? Pero digo, me refiero a la manera genuina que tiene el Estado de conseguir esos dólares. Ahí lo que pasa es que la acumulación de vencimientos, creo que es a partir de 2026 o 2027, hacen que esa discusión se torne abstracta, porque se te suman los intereses de los bonistas privados con los del fondo, y te hace un número que no solamente no lo podría pagar la Argentina, lo podrían pagar países que tengan más salud financiera que el nuestro. Entonces, el punto que tenés acá es, por eso vuelvo a una conversación que tenemos siempre nosotros, que es cómo controlar los precios, ¿no? Entonces vos vas a tener, hoy no salió la inflación todavía, vas a tener una inflación... Creo que siempre sale tipo 4 de la tarde, justo. A las 4 sale. A las 4 vas a tener una inflación de 4 puntos y pico, yo creo que 4,4, capaz que más baja, pero Eso digo, te marca más de 50 anual. bueno, en el gobierno, después de la guerra en Ucrania, hoy te firman un 50% de inflación anual. Como un Así buen que, número. Claro, imagínate que si el gobierno te firma un 50% de inflación anual, ¿cuánto va a ser la inflación? Oh, qué desesperante. Porque ahí, por eso digo que tenés las 7 plagas, que es... Ay, Sí. Dios. Otra vez, cuando dicen el gobierno tiene retenciones, tuvo pisadas las tarifas, tuvo pisado el tipo de cambio, tiene un cepo, tenía, ¿cómo se dice? ¿Manijas? No, la CIMI, controlaba el tema de INPO y de Expo para no se te vayan tantos dólares por... Sí. Digamos, en términos de política pública, no sé si hay mucho más que puede hacer. Sí, podría ser, por ejemplo, intentar subir las retenciones a los granos. Hoy, por lo que me dicen, Espera que se firme el acuerdo. al pedo, no, sobre todo porque el trigo que se podía exportar ya se exportó, entonces vos pondrías retenciones por Para la algo, nada. claro. Solo para generar más conflicto cuando en realidad no... Entonces, Sí, para eso generarlas en marzo del año que viene. Digo, Sí. bueno, en febrero del año que viene. sí, lo que pasa es que si pensá una cosa, que acá también se entiende. Si tu jefe de bloque renuncia por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que yo creo que ese es un mecanismo genuino y legítimo, y separado legítimo, pero después vota en contra como otra treintena de diputados, ¿vos con qué volumen político podrías ir a decirle a la sociedad que vas a aumentar las retenciones? Es decir, cuando Negri decía, no nos pidan a nosotros que nos definamos por el acuerdo con el fondo, si no se define el oficialismo, Ujú. la verdad que tiene razón. Sí. Y acá es lo mismo. Entonces, vos vas, así como hiciste el acuerdo con el fondo, y Máximo te dijo no, si decís voy a aumentar las retenciones, Massa te va a decir que no. Ujú, claro. Entonces, Está bien, pero un poco es eso gobernar. Bueno, ¿no? de hecho, Un poco es Perotti eso lo hizo. gobernar, es definir. De hecho, Perotti lo es hizo. definir, Exactamente. porque en definitiva es siempre definir con quién te vas a pelear y con quién no. Sí, el y en problema una es- decisión de esta, me parece, digo, tenés que ir, porque vos tenés una fractura interna con una gran porción de tu electorado que te está insultando por timorato. que te va a votar igual, probablemente. A la hora cuando se No sé. polariza... Hoy, viste, yo te lo pondría en duda. El 30% de Cristina está muy volátil, ¿eh? Pero vos, por ejemplo, decís que hay una opción, como se va a polarizar como viene pasando en todas las elecciones. Hay una opción, suponete, la reta Cristina, y no votan a Cristina. Sí, claro, no. O vamos a otro ejemplo, la reta Alberto Fernández con Cristina candidata a senadora por la provincia de Buenos Si, Aires. si Cristina está adentro, por supuesto que sí. Es que Cristina va a ser candidata a senadora, no lo doy como un Si Cristina hecho. está adentro, yo Me voto hace, por eso. perdón, quiero ser enfático. No Ahora va a estoy... ser difícil explicarle al electorado todo esto que pasó ahora. Sí. Si no encuentran, lo único que puede salvar esta situación política es que le encuentren el agujero del mate y que empiecen a poder resolver las cuestiones básicas de la vida Exacto. cotidiana de la gente. La inflación, el empleo, el consumo más o menos acomodar y empezar a Eso no va a ocurrir, lo de la inflación no va a ocurrir porque... empezar a acomodar esas cuestiones. Si no, yo La inflación no va, sinceramente, perdón, no va a ocurrir, inclusive no se va a solucionar. no va a ser, bueno, pero no si se va a llegáramos en este contexto económico, en este contexto social y político, a una elección, si la elección fuera mañana y Cristina fuera candidata a senadora, hay un montón de cosas que explicar de esto que está pasando. Se están matando. No, por eso, es que yo lo que creo es que... Están matando hoy, en este momento, mientras están discutiendo un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, mientras te sube el pan de 3.20, de 2.20 a 300, mientras te sube la carne, Es que- te sube 20% la nafta. Mientras pasa todo eso en la vida cotidiana de la gente, esto están discutiendo esto y después van a ser todos candidatos en el mismo espacio, expliquen algo. Porque si es no, que no lo no van, entendemos. es que no van a ser candidatos en el mismo espacio
si la situación en el frente de todos No llega sé, así. claro. Entonces, acá hay dos salidas. O ¿Una PASO no ordena nada? no. O o vuelve a constituirse una mesa política, Sí. o el frente de todos se rompe antes de las elecciones de 2023. Esas son las alternativas. No hay otra alternativa. Pareciera que nadie está dando mucho el brazo a tercero. No, y ahí obviamente cuando hablas con cada uno te dicen, en torno a Alberto dicen, lo tienen harto. Son meses y meses y meses de que le hacen una, otra, y no quiere convocar a nadie, y en el entorno de Cristina te dicen, no nos dieron bola durante 2 años, somos los que pusimos los votos. Y encima es el presidente que es el que tiene que convocar a una mesa política, no lo puede hacer ni Cristina ni Massa. Y hay que reconocer de que si vos analizás las expresiones públicas, tanto de Cristina como de Máximo, vinieron relatando todas las situaciones, porque a veces siento como que alguno dice, uy, qué loco la reacción de estos tipos. Bueno, mirá, si vos analizás un poco las acciones del gobierno en cuanto a los planteos del kirchnerismo, no son tan locas las reacciones que están No, teniendo, lo anticiparon. Y todos fueron anticipándolo paso a paso. Sí, pero en realidad con eso tampoco alcanza para solucionar los problemas. No. Hay una cosa ahí donde la gente no puede dejar de pensar que esa discusión, independientemente de que cada uno atrás tiene qué es lo que cree que es mejor para los destinos del país, que parecería que la principal solución es que se pongan de acuerdo. El primer paso por una solución. Es que Y lo decía, por ejemplo, Sued en su programa del domingo, tiraban la consigna incluso para que participaran los oyentes, era como, ¿con qué batalla salís para volver a unificar un poco al frente de todos? Bueno, la suba de retenciones podría ser una medida que pare algo a Alberto en un lugar en donde todos digamos, bueno, por lo menos empieza a arrancar. Puede ser. No, puede ser, no, es una garantía que perdés porque vos necesitarías de la oposición para aumentar retenciones que ya sabés que no lo van a votar. A los derivados del coso no. Sí, y además es como dice Iván, para adentro ni Massa, Perotti, ya te dicen La que no. pregunta sería, Los derivados del grano, ¿hay alguna manera de resubir las retenciones en algunas áreas del agro sin romper la ley? Hoy. No, está como bien, los derivados. Claro, pero los derivados lo que van a hacer ahora, que ahora lo estaban poniendo en duda. Claro, lo que pasa es que eso es lo que pasa. Sí, pero yo Primero vamos a resumir la yo no veo una épica. Dice, no, bueno, en 2 puntos, vamos por los derivados. Y hoy te dicen, ya lo ponemos en duda. Entonces, como que eso es decir, pará, flaco. Yo no veo una épica en subirle 2 puntos a los derivados de la soja. Yo no veo ninguna acción de gobierno que pueda cambiar una situación mágicamente, pero va construyendo una confianza con una parte del electorado que te está puteando. Lo que creo, aunque sea de vivir, ¿entendés? Otra vez, los problemas que tenés son problemas globales que tienen que ver con la guerra en Ucrania y una inflación global. Bueno, ya vieron, seguramente todo lo que están escuchando y todas las que están escuchando vieron el video, y si no lo vieron, búsquenlo, de Janet Yellen, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, diciendo que este año iba a ser otro año de inflación muy alta. Dijo incómodamente alta, creo que fue la palabra que usó Janet Yellen. Bueno, imagínense si la primera potencia global está diciendo esto, la Fed para hacer eso, si la Fed sube la tasa para eso, la Reserva Federal de Estados Unidos, hay algo que se llama Flight to Quality, es vuelo a la calidad, que es los fondos de todo el mundo van hacia las tasas de interés que propone la Reserva Federal de los Estados Unidos. Si eso ocurre, el resto de los países tienen 2 problemas. No tienen inversiones, o sea, no tienen dólares, y les sube la inflación. A un país como el nuestro, que ya tiene inflación alta, esa situación le pega el doble. Si además tenés una guerra en Ucrania que te aumenta no solamente el precio de los alimentos y la energía, sino el de los fertilizantes, que es lo que usa el campo para producir, tenés una tormenta perfecta. Entonces, la única acá hay 2 lecturas, que es, mi sensación es que el kirchnerismo lo que está planteando es, a mí no me escucharon hasta hoy. Este acuerdo con el fondo va a hacer que de mínima la calidad de vida de la gente no mejore de cara a las elecciones. Y si encima no estoy poniendo en riesgo un triunfo porque perdí por 10 puntos las elecciones legislativas, ¿para qué me voy a acercar a un gobierno que no siento como propio? Esa me parece que es la lectura del kirchnerismo. Desde... Parece un poco... ¿Cuál sería la palabra? Egoísta en términos de que enfrente está la reta, Macri, la derecha, bueno, no importa. Otra vez, para el electorado que confió en esa coalición, es que en la lectura, o en Cristina o en quien sea, decir, bueno, yo ahora no me cargo porque ustedes son unos chotos, sí, claro. Y la verdad que se siente feo también. Pero hay una lectura de eso, que es,
esto siempre las lecturas que podrían ser las lecturas de Cristina. Si Cristina piensa, lo hablamos la semana pasada, si Cristina piensa que unidos o divididos en el frente de todos pierde la elección. Sí. Pero que decías el otro día, ¿para qué querés ser dueño de la mitad de un 40 cuando podés ser dueño del 100% de un 30? O de un 30, exactamente. Sí, antes que te tengas que ir. Antes de que nos peguemos un tiro. Antes de pegarnos un tiro. Hablemos un poco del atentado al despacho de la presidenta, de la vicepresidenta, perdón. Sí. Que además terminó de pudrir un poco más las cosas, más de lo podridas que estaban, pero además la verdad que preocupa, o sea, yo creo que sí, que atentado es la palabra que hay que usar. Sí. Queda cada vez más claro que fue un atentado contra ella, que pudo haber sido muy peligroso, y la gran pregunta es, ¿quién? Bueno, ¿Qué se detuvieron hasta... A ver, el problema de la falta de confianza en Argentina Sí. es que si yo te digo mañana... Iván Jagroski, no, yo justo cierro la grieta, yo creo que todos me putearían, pero Sí. otros dirían sí es culpable. Pero otra persona, no sé, Julia Bengolini, Sí. la acusan de algo, ¿no? Sí. Y entonces la mitad que te quiere o la gente que te quiere va a decir eres inocente, la gente que no te quiere va a decir es culpable. Me pasó cuando choqué con una moto. Bueno, ahí tenés, cuando chocaste con una moto. Sí. Después va a la justicia y dice, es inocente. Sí. Y entonces la gente que te quiere decir, viste, es inocente. Y la gente no quiere decir, y si esto tiene Está todo todo arreglado. arreglado. Bueno, esa falta de confianza en las instituciones hace que se plantee, porque hice todo este preámbulo, porque detuvieron a 2 de los sospechosos. Sí. Eran del movimiento Teresa Rodríguez. Ajá. Ahora, alguien me va a decir, eso no era lo que... Bueno, no lo sé. Lo que hay es que detuvieron a 2 sospechosos, que uno presuntamente el movimiento Teresa Rodríguez, y que hasta el momento parece más organizaciones de izquierda atentando Sí. contra el despacho de la vicepresidenta Sí. que alguna otra cuestión de... Viste que siempre en estas situaciones se dice, bueno, ¿fue una organización de izquierda O infiltrado. fue mano O obra infiltrado. desocupada con banderas de organizaciones de izquierda? Bueno, Sí. esa cosa tan opaca que tiene el Estado, obviamente yo no la puedo definir. Lo que sí te quiero decir, que a mí me parece indiscutible, porque hay gente que vi que lo puso en duda, es que si vos tenés bombas de pintura que impactan contra el despacho y 25 minutos de piedras contra un despacho, es que eso estaba direccionado. ¿Sabes por qué lo digo? Porque alguien me decía hoy, me dice, bueno, también se rompieron algunos vidrios de los despachos vecinos, qué sé yo. Le digo, sí, bueno, son francotiradores. Claro, No, yo- vos tirás una estaban con una piedra. gomera. Claro. Yo cuando que es Julio Snyder, mi primera posición en cuanto a apenas vi la imagen, no, bueno, estaba el despacho que estaba más cerca de las rejas donde estaba la gente. Sí, justo el despacho de Cristina pensamos que había sido una Después casualidad. cuando El vos ves- viernes cuando Claro, veíamos lo que estaba mientras lo pasando. veíamos en vivo, cuando vos ves después que justamente solamente se tiran 6 bombas con pintura y que esas 6 bombas con pintura caen alrededor de la misma ventana y después todas las piedras van por ahí, decís, y después la no acción de la policía, la falta de presencia policial, que hoy la explicó Larreta diciendo que le habían pedido que quiten las vallas de alrededor del Congreso y que retire la policía, no sé quién, pero por lo menos lo se puede ver ahí en las declaraciones de 5 años. Y el Senado mandó un comunicado desmintiendo ese pedido. Bueno, entonces como ahí, esas dos cosas te dan a entender de que hubo algo programado, que alguien hizo la vista gorda para que ocurriera y hubo otros quien programaron que ocurriera en eso. Ahora, la pregunta es, ¿a quién le sirve atentar contra la vida de la vicepresidenta? No, aparte es irrisorio a los porque- monos del MTM. Pero aparte es irrisorio porque si había una posición del frente de gobierno más cercana a lo que estaba movilizando era la posición justamente de La de Cristina Cristina. y de Máximo, Bueno, ¿no? por eso en la oposición señalaban como una fantochada, como una puesta en escena, porque decían a la única que le conviene ese atentado o ese ataque es a la propia Cristina. Ah, estaban proponiendo que se había autoatentado. Claro, que lo que se había creado era, porque decía, bueno, si hay gente tirando piedras, vos hubieras linkeado a los que votan en contra con los que tiran piedras. Es decir, vos hubieras linkeado al kirchnerismo con los que tiran piedras. Hecha ese ataque a Cristina, nadie la podría linkear a Cristina del kirchnerismo con los que tiraban piedras porque ella fue objeto de ese ataque. Pero bueno, a mí esa lectura me parece preocupante porque en lugar de condenar un hecho de violencia, la presidenta del principal partido de la oposición y el jefe de bloque de ese espacio se burlaron y tomaron con sorna y dudaron del ataque a la vicepresidenta. Entonces,
A mí eso me preocupa en términos de convivencia democrática. La verdad que sí, la verdad que sí. Ese y el hecho de Baradel es otro hecho también que preocupa en cuanto a la convivencia Sí, democrática. yo quiero siempre manifestar, siempre en todo caso, no distingue ideología, solamente esto tiene dos excepciones que son los nazis y los negacionistas. Pero después, cualquier persona... Y los genocidas, Y los capaz. genocidas. Y los genocidas, claro. Eso quise decir, no los negacionistas, los genocidas. Estoy a favor de que cualquier escrachado le baje el comedor al que escracha. En cualquier sentido, en cualquier orden, a nivel global, o sea, si Toto Caputo, cuando le insultaron en el restaurante en Salguero y Seguí, creo que era, le bajaba el comedor al que lo escrachó, yo salía y aplaudía. Si Kicillof le bajaba el comedor a alguno de los que le escrachó en el buquebús, yo salía y aplaudía. Y así sucesivamente, porque además, en general, es alguien que no espera una reacción de otro lado. Obviamente, quiero decir esto en términos filosóficos. La mayoría de ellos son cobardes que hacen eso escudados Un detrás de poco una es cámara aplicar- esperando no reaccionar. Y además un poco aplica la ley de la calle, ¿no? Me venís a patotear, ¿por qué no me voy a defender? Exacto, pero quiero, así como digo esto, quiero decir otra cosa. Me parece bien que los funcionarios públicos no reaccionen así y que quienes tienen responsabilidades institucionales, como fue el caso de Kicillof, o de Caputo, o de Baradel, o de quien sea, no reaccionen de esa manera. Yo lo que digo es que las veces que... Uno tiene sangre también, ¿no? Me acuerdo del panzazo de Alberto. Alberto era un civil, ahí Era un tenés, civil, por la verdad. ejemplo. Y ahí metí un panzazo. Ahí tenés, ahí tenés. Che, bueno, Ivancito, Pero Obelix, ¿viste? seguro que me están quedando cosas, pero ya es hora de cerrar porque hace un montón que estamos conversando. A tu orden. Hasta el martes que viene. Adiós.